Buenas noches. Una pregunta. ¿A quién le gustan las artes escénicas? El teatro. Bueno, no vemos si soy parte del teatro. ¿No les gusta? Porque pues, bueno, aquí hay un grupo de teatro y la gente no está inscrito. Aquí hay un grupo de teatro. Miren. Una verificación de la bienestar. Ustedes ingresan al bienestar universitario y aquí hay calendario de actividades cada módulo. Quiero que nosotros tenemos reunión. Tenemos danzas, cocina, fútbol sala. De hecho, hay un fútbol 11 que es de campo grande, de mayores, digámoslo así. Y se está creando, se va a empezar a crear el grupo de fútbol de mujeres, ¿sí? Femenino. Teatro. Y bueno, este es un curso de vuelo de drones que se está también implementando. Miren, y ustedes lo que hacen para definir, mira, aquí estamos hablando de esta semana de lo que ustedes tienen que hacer es colocar acá su nombre, el programa, correo, y aquí creo que faltó el número de celular, jornada libre nocturna, teatro, vuelo, drones, fútbol, ¿no? Ustedes seleccionan y se inscriben. En las horas de la tarde. En las horas de la tarde, sí. Pero ustedes vendrían el sábado. Lo que pasa es que ya se ha hecho el intento de los sábados y la gente para los sábados.
Eso se mandan archivos al correo siempre. Siempre que inicia el paso, es que uno tiene que ingresar acá y aterrar un poquitico a esto. ¿Sí? Así como dice el dicho, ¿no? El que quiere celeste, el de cueste, ¿no? Es un dicho, pero no me refiero a que realmente esto es para ustedes. De hecho, esto es para ustedes y para el personal administrativo de los empleados acá. Y a mí hace parte del grupo de datos. Esto parece un trompo, ¿no? Y eso es lo que hay que aprovechar. No toda la vida es trabajo, no toda la vida es estudio. Aunque es importante, pero pues uno tiene que oxigenarse un poco, relajarse un poco y poder disfrutar de las actividades. Bien, ok. Gracias por el tiempo que me permitieron decirles eso. Si quieres, sí, por favor, háblame. Pues, bueno, comenzamos a trabajar con lo que teníamos. Y lo que teníamos del tema de conductismo social, del tema de la parte de aprendizaje social y de un poco del humanismo, que era importante mencionarlo. Recuerden, por favor, háblenme un poco ustedes del conductismo. Sigan, por favor, y organícense. A ver, muchachos, vamos a comenzar. Lo que yo consulté, pues primero hay que mirar que el conductismo es la respuesta, es un estímulo-respuesta, ¿cierto? Entonces, lo que intenta el conductismo social es explicar cómo la mente a través de la conducta dice, el ser humano no es... No, jamás sale con la mente. Te voy a explicar la idea. El ser humano no es un ser pasivo en la cadena de estímulos y respuestas, sino que es en una parte activa capaz de actuar en base a impulsos internos o elementos externos. Entonces, yo vi un ejemplo, por ejemplo, de la época cuando estaba Hitler, de la comportamiento y la conducta que generaba esta persona y lo que desencadenaba dentro de la masificación de las conductas. O me falta complementar. Sí, hay muchas cosas que, aunque están mencionando cosas importantes, pero hay que aterrizarlas un poco más con respecto al conductismo. Entonces se puede complementar desde la persona interpreta los estímulos y responde de acuerdo a dicha interpretación. ¿Quién más quiere aportar, por favor? Social considera que la relación personal y las acciones comunitarias que tenemos a cabo se vuelven un estímulo que va a provocar en otro una respuesta, que a su vez se volverá un estímulo para el dinero. De esta manera, la interacción se va a dar de manera continuada, afectando los actos de unos a los otros
haciendo en parte la cadena de estímulo respuesta. Ustedes saben qué es el Corden. ¿Quién es el Corden? ¿Qué habla Corden? Corden habla, o de hecho, me parece que Skinner plagió el condicionamiento operante a partir de Corden, porque Corden habla de conductas, consecuencias, pero eso no lo descubrió Skinner. El que lo descubrió fue Corden. ¿Sí? Corden habla de la ley del efecto. Y a partir de acá empieza a manejarse el tema del conductismo, ¿sí? Que tiene mucho que ver con eso que como usted dice, ¿recuerda tu nombre? Pablo. Con respecto al conductismo social, la influencia que tiene las consecuencias de las conductas que yo he visto, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de la ley del efecto. La ley del efecto dice que si mi conducta es seguida por un evento placentero, ¿qué pasa? Esa conducta tiende a incrementarse en el futuro. Si mi conducta es seguida por algo displacentero, ¿qué pasa? Esa conducta tiende a disminuirse en el futuro. Acuérdense algo, muchachos, y es de que una conducta jamás se extingue. Una conducta llega a niveles cercanos a cero, pero nunca se extingue. Jamás. Lo que pasa es que se ha dejado de utilizar. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la ley de la teoría del desuso? Entonces, una conducta jamás se extingue. ¿Sí? Simplemente se recupera cuando se empieza a reforzar, cuando empieza a generar una serie de consecuencias positivas o negativas para la persona. Eso es lo que termina sucediendo. ¿Sí? Entonces, cuando necesitamos hablar del conductismo y cómo el conductismo social está implicando que aprendemos de lo que nos sucede a nosotros, de las consecuencias que tenemos en nuestra cotidianidad, en nuestra sociedad, pues eso nos va a hacer de que vayamos como engranando y como hilando una serie de situaciones que me van a formar una idea mucho más clara de cómo debo comportarme en el futuro. Así como por ejemplo cuando un niño trata como como de imitar bueno, ¿cómo se puede decir? Como una conducta de la madre y después hacia el padre. Entonces sería como que eso forzaría a él a tener una personalidad propia, sí sería así. Pero todavía no, porque hablamos de los niños. Aprendizaje social. Lo que yo quiero. Chapulín. Es muy rápido. Y ese rápido le hace equivocarse en sus expresiones pedagógicas. Es que si les habla con el de la izquierda, con el de la derecha, con el de adelante, con el de atrás. Pero ¿qué sería, pues, Sería. o sea, lo que yo entendía así, es como lo que tú ves, o sea, lo que tú ves, yo lo imito y pues no me gustó hacer de esta forma. Lo que yo veo como metas. Pero sí como cuando está mal, bien, sí, lo que tú dices es cierto, pero
Cuando hablamos de los neonatos, no puede haber imitación, ¿no? Porque un niño, pues todavía no tiene un campo visual supremamente amplio, tiene una limitación visual muy marcada, ¿no? Entonces no se puede hablar de imitación en este sentido. Y se habla de interacción, ¿no? Se dice que el animal humano es el ser más dependiente que hay, o uno de los seres más dependientes que hay sobre la Tierra. Porque si ustedes colocan a un niño ahí en la cuna, ahí el niño se queda. El niño no se va a levantar, a ir en la cocina, abre a la nevera y se prepara un sándwich, ¿no? Cuando el niño haga eso, pues nos llenamos de plan. Que está recién nacido, está haciendo cosas seguramente raras para la edad de... El niño lo que hace es empezar a generar conductas por ensayo y error. ¿Sí? Entonces, cuando el niño tiene hambre, ¿qué hace? Eso es un estímulo, eso es una respuesta que genera una consecuencia para él. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Que la mamá llega ya le dé celo. ¿Sí? Para la mamá se le convierte en un estímulo. ¿Sí? Y entonces eso hace que la mamá lo alimente, o si quiere que cambiarle de pañal, lo que sea, pero la primera vez que lloró, obtuvo ese beneficio, digámoslo así. Yo creo que si la mamá es responsable y es muy juiciosa, pues ella va a dejar de ver televisión y va a mirar qué es lo que le pasa al niño. ¿Sí? Entonces el niño ha aprendido, por eso se habla de ensayo y error, de que el niño lloró y la mamá corrió para ayudarlo a él. ¿Sí? Perdón. Y entonces, ya cuando el niño repite esa conducta, ya va a ser de una manera mucho más repetitiva las consecuencias para el niño. Entonces, ahí ya el niño asocia de que el llanto le genera una consecuencia. ¿Sí? Y eso es aprendizaje. Y eso es interacción social. Porque si la mamá no está, pues el niño pues, va a llorar y va a llorar y va a llorar y va a llorar, pero no quiere ningún tipo de... ¿Sí? Por eso se necesita que haya ese vínculo para poder generar un aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el contexto de la mamá? El contexto de la mamá es que ella escuchó el llanto del niño, entonces eso es un estímulo discriminativo y genera entonces una serie de conductas que las llevan a que lo alimente a él. Entonces los dos allí se están retroalimentando, los dos allí están generando una interacción social y se va a mantener porque pues es lo que van a hacer durante todos los días, durante la primera infancia del bebé. ¿Ve? Entonces, ¿qué hizo el niño? En la ley lloró, y esa conducta le generó la alimentación. Entonces, la va a incrementar en el futuro. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le funcionó. Señorita. El adolescente para ser adaptado, o sea, para ser recibido en el medio del grupo de rol que colocaba ella. Entonces él empieza a adoptar esas conductas sociales de este grupo para ser aceptado en ese medio, podríamos. Si él quiere pertenecer a ese grupo, realmente va a adquirir esas conductas sociales de ese grupo, de lo que sea, forma de vestir. Claro. Pero eso ya, ahí están ligados unos reforzadores secundarios, porque lo que hace el bebé cuando nace es da una respuesta innata que es el llanto, porque precisamente tiene hambre. Entonces, cuando llora, entonces la mamá lo alimenta. Entonces, hay el reforzador primario que es el alimento. ¿Sí? Entonces, con y calmar el hambre que tenía. Eso es un reforzador primario, porque ustedes saben que el comer
el bebé y el dormir son reforzadores primarios. Reforzadores secundarios es ya más otro tipo de interacción mucho más adelante, en donde a mí me gusta que me reconozcan, que me aplaudan. El dinero es un reforzador secundario. ¿Sí? Pues con el dinero yo me puedo ir a comprar algo que yo quiera. Ir a comprarme algo de ropa, o algo de comida, o pasear, comprarme un carro, lo que sea. Pero el dinero se convierte en ese reforzador secundario. Sí, ¿ibas a decir algo? Sí, me sobre la idea de lo que tú dices, que la primera interacción de conducta social tenemos los seres humanos, que es lo que tú dices cuando somos bebés. Ahí arrancamos. Sí, claro, claro, porque ya lo que decíamos también en estos días, el niño no tiene ningún tipo de estimulación, ni auditiva, ni visual, ni táctil, entonces, ¿cómo va a desarrollar eso? Este tipo de estímulos sensoriales se van a adquirir, o bueno, van a llegar a los estímulos, sí, los estímulos sensoriales, porque se le está permitiendo que vea, que escuche, que sienta, que coma, pero cuando no, entonces ¿cómo va a desarrollar eso? ¿Sí? Y si no lo siente, pues es porque no hay nadie alrededor de él. ¿Sí? Adriana, yo sé que vamos a comentar a los que les llevamos el sistema de televisión social y pues el primero seguro que le quitan las banduras que hablan nosotros en efecto aprendemos viendo a los demás, o sea, sí existe una interacción primaria va a aprender a comportarse de esta forma porque lo ve en lugar, pero mucho más de las cosas que van a crear, digamos. Una posibilidad de decir que sí, es que es algo que ya. Yo necesito que no te sientas seguridad, que tú quieres hablar, habla. Ahora. Hay cosas que tendríamos constantemente pues a nivel general, en un barrio de bajo recursos donde todo el ambiente es hostil, es pesado, el chico puede aprender estas cosas nada más observándolas. O sea, inconscientemente que tome esas Pero eso no se torna como algo inconsciente, se nota más como algo de supervivencia, ¿no? Porque le funciona más a él ser un poco más agresivo, ser un poco más hostil, porque él ve que a la gente le funciona, ¿sí? Si él trata de ser caballeroso, como los ladrones de ayer, que yo les dije que me probaron hoy, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? Ojalá no haya. Las palabras. Entonces, pues, la persona lo que hace es ser supremamente adaptativa a lo que está viviendo, pero no es inconsciente, es supremamente consciente. ¿Sí? De hecho, razona muchísimo con respecto a el y yo tengo que hacerlo de esta manera. No hay de otra. ¿Sí? No hay de otra. Si las mujeres que viven en estos espacios que son bastante hostiles, están acostumbrados a que sus novios sean guachos, groseros, atrevidos, poco caballerosos. Entonces, cuando conocen a un muchacho que es como medio decente, que es como medio caballeroso, no hay que decir, ¿no? Están como, ¿sí? No, bueno, sí, bueno. Entonces, pues realmente no es algo como inconsciente, es mucho más de aprender. Bien, entonces, vemos este video, y ellos esta buena interacción, es lo que busca, pero cuando quiere llamar la atención, y eso se genera desde una temprana edad.
Si mi conducta es reforzada permanentemente por algo y yo termino manteniendo, entonces ese niño que se le ha reforzado ese tipo de comportamientos, cuando se convierte en un adolescente va a ser una persona que tiene problemas sociales de interacción, porque siempre va a querer actuar de la manera que él quiere y él considera que todo el mundo debe complacerlo a él, ¿no? Entonces miremos este corto video que me parece interesante. Miremoslo. Bueno, explíquenme ustedes ese corto video. Sería, por ejemplo, que yo me imagino que el niño, bueno, en dado momento hizo eso y vio que pues, los papás corrieron a ver qué pasaba con ella, entonces como una forma de llamar la atención. Entonces, como vio que eso le funcionó, volvió y lo hizo, pero ahí se damos cuenta que a pesar de que es chiquitico, bueno, yo sé que no saben el significado de manipulación ni nada de eso, pero saben que esa conducta le generó un beneficio para él. Y yo creo que él intentó hacerlo otra vez, pero es chistoso porque, o sea, los papás se alejan, lo ignoraron, y, o sea, y el niño se dio cuenta de que como lo ignoraron, pues no, o sea, no me están viendo, no puede mirar qué es lo que necesito. Entonces, ¿qué hace? Va y busca donde están los papás y hace esa misma acción para ver si le genera algún beneficio o lo que quiere. Bueno, eso fue lo que hizo. Bien, ¿qué otro comentario? Felipe. Pues yo estuve leyendo un texto, pues el resumen del resumen, que realmente es muy grande, se llama, es un libro que se llama Ser y Sociedad, de un sociólogo que se llama Gregory Herbert Mead. ¿Sí? Él, en su teoría amalgama o une el conductismo junto con el aprendizaje, digamos, el conductismo social junto con el aprendizaje social, en donde dice que una de las características principales para el ser humano es el lenguaje y la comunicación. Para este caso del niño, la comunicación está asociada a los agentes que lo refuerzan, digamos, en este momento. Él comunica o su desagrado por no recibir el estímulo que siempre ha recibido y pues, lo hace comunicándose a través de la pataleta que está haciendo. El aprendizaje implícito. Aprende sin ser consciente de que se está aprendiendo alguna acción basada en tu experiencia. Ok, señor.
Pues que se demuestra que los papás son muy buenos enseñándoles el método del cuerpo negativo. Bien, ok. Sí. Acá lo mostraron ahí, les hace evidente que ellos son los que no saben reforzar las conductas de una manera adecuada. Sí, exactamente. Miren la relación que hay allí, un niño que está buscando llamar la atención, un niño que grita a todo pulmón, ¿cierto? Y un contexto en donde tratan de ignorar, ¿no? Y cuando el niño está en el campo visual de ellos, o ellos están cerca de él, pues él busca su atención. O sea, si las personas que están allí, la señora, el perrito pues lo acompaña allí, la señora que está allí le refuerza o le presta atención, seguramente el niño va a llorar más fuerte, pero se va a terminar calmando. ¿Qué es lo que busca el niño? Que el niño obtenga mucha, pero muchísima atención para que pues él sea como lo más importante en ese momento. ¿Sí? Lo que su merced dice es cierto, o sea, seguramente en el pasado se presentó ese tipo de refuerzo en donde el niño estaba y los padres estaban allí cercanos a él, ¿sí? Consintiéndolo, acariciándolo, besándolo, jugando con él. Entonces, ese tipo de comportamiento genera ese tipo de refuerzo genera ese tipo de comportamiento. Entonces, ahí se está viendo que están tratando de generar un contracondicionamiento o un condicionamiento hacia atrás, precisamente para que el niño deje ese comportamiento. Por eso se habla, les decía yo ahorita, que una conducta jamás se extingue. El niño va, y eso pasa siempre cuando uno quiere quitarle una conducta disruptiva a un niño. O sea, yo tengo que mantener el niño y decir no todo el tiempo. Porque el niño, la paleta del niño la va a incrementar. Porque el niño que busca es probar. ¿Sí? Sí, o sea, a ver, él es, con los padres con los adultos, son firmes en la palabra, ¿sí? En su palabra. Entonces, el niño en vez de lo que hace es incrementar un poco ese llanto, o mucho más, ¿sí? Cuando llega un, ¿qué es lo que hace el niño? Pues ya se cansa de gritar, se cansa de estar alegando y empieza a disminuir la conducta. Sí, algo así por el estilo. ¿Ven? Entonces, el niño nunca, en este ejemplo, nunca obtuvo la atención de ellos. Hay algo que se llama el tiempo fuera, el time out, en donde lo que hace precisamente es ignorar todo ese tipo de comportamientos para que la conducta se disminuya, ¿sí? Pero para que nosotros logremos ese cambio, tenemos que mantener siempre con mucha firmeza lo que queremos cambiar, ¿no? Y lo que queremos generar en ellos. Dime. De hecho, yo conocí un caso de una chica que le costaba mucho controlar de niña que tenía como de 3 años. Y pues fue escalando, ¿no? Porque ella le dijo, no, no te voy a dar. Pero entonces ya ratico se cansaba porque nosotros los adultos nos cansamos primero que ellos, sale un montón de ratos. Y entonces empezaba otra vez a hacer. Y ya incluso le levantaba la mano y le pegaba cuando veía que no tenía solución. Cada vez escalaba más. Entonces, sí, para extinguirla toca es ignorar por completo y no solamente decirle como no, pero luego se porque finalmente termina siguiendo. Correcto. No sé. Cero en esa situación frente a Contacto cero es o sea, ignorar las ignorar, ¿no? O sea, ignorar totalmente. pues ellos, si los niños no entiendan lo que se hacen, si el niño no entienda lo que es la manipulación, se refuerzan esas conductas y estamos pensando cuando existen los padres separados en un niño pequeño, que la mamá, por ejemplo, lo corre y le dice, tú no puedes hacer eso, pero entonces el niño sabe que donde llega el papá y el papá le permite hacer lo que quiere, entonces estamos generando una dualidad de comportamiento y de conducta, entonces ya cuando el niño crece, entonces dice, no, pero no hay que papá, porque papá me deja. De lo más chévere. Sí.
Cuando hay una separación, es lo que llaman la alineación parental, ¿no? De que la mamá se pone a hablar mal del papá todo el tiempo y entonces no le diga a su papá esto, ignoren, o sea, pone en contra y eso es algo supremamente malo. Yo tuve muchos casos en donde las parejas se separaron y la mamá se quedó con los hijos y ella era, hable mal del papá, hable mal del papá todo el tiempo. Entonces los niños que son en una edad de 8 años hacia adelante, en la adolescencia, empiezan a actuar de una manera pues inconsciente, digámoslo así, aunque prácticamente ellos son manipulados por la mamá en este caso, ¿sí? Porque quisieran estar bien con el papá, pero no quieren defraudar a la mamá. ¿Sí? Algo así por el estilo. Perdóname, alguien levantó la mano por acá. Pues digamos que sí, digamos que los papás no son perfectos y pueden llegar a tener ese error como cuando en mi caso ya que hace pataleta y a través de la pataleta consigue lo que quiere, pero digamos que ayer en casa hablaba, bueno, la niña está haciendo pataleta y si lo ignoro, yo no sé, yo siento que eso no sido una consecuencia emocional, o sea, no sé si, o sea, pero de todas formas considero que debe haber como una consecuencia emocional si yo no voy a llorar y llorar hasta que se quedó dormido, para que siento que ahí no sé, o sea, cómo se puede manejar eso, porque pues de todas formas fue algo que yo generé, o sea, fue un error mío, o sea, cómo los papás pueden llevar eso de lo voy a manejar, pero tampoco quiero que sienta que es que lo ignoro y está llorando en la sala, yo miro para la televisión, a mí me importa si está chile, pues porque, o sea, ya no saben ni qué hacer, ya no saben, ya le han pegado, ya le han hecho todo y sigue en la pataleta, no sé cómo pueden manejar. Sí, precisamente a veces cuando le llegan al consultorio parejas en donde ya no saben qué hacer con un niño de 2 años, con un niño de año y medio. Cada uno se aterra, no es posible que el niño esté colocando ya las normas a 2 personas que ya tienen como mínimo 25 años cada uno. ¿Ven? ¿Cómo es posible? Pues a mí me toca decirles, vea, primero, la terapia no es para el niño, la terapia es para ustedes dos, porque ustedes carecen de pautas de crianza para educar a un niño, ¿no? Entonces, pues realmente uno tiene que primero cogerlos a ellos y evaluar cómo es que cómo ellos están manejando toda esa normatividad, cómo se están manejando los refuerzos, los castigos, cómo se está manejando absolutamente todo esto para decirles ustedes están actuando bien, regular o mal, ¿no? Y ya después de que uno les va como orientando en eso, ahí sí le digo, bueno, ahora sí hablemos con el niño, porque ya ustedes ya saben cómo tienen que manejarlo. Pero si yo primero cojo al niño y los padres no han cambiado, seguramente los papás seguirán cometiendo errores. No sé. Pues va de hecho muy relacionado con lo que dijo la compañera. Hay un problema sobre todo, digamos, en la crianza que hay con los adolescentes acá, es el tema cuando dicen, es que hay que validar los sentimientos del niño. Sí, sí hay que validarlos, pero entonces, usualmente el error que se ha visto es que validar es terminar diciéndole si el niño está triste, pero no termina tanto que lo que es. Exacto. Entonces, según como lo he visto algunas personas bien, y algunos terapeutas, es que sí, hay que darle a entender una banca, es como a la altura del niño, por decirlo así, para poder hablar casi. Pero sin perder la autoridad. Decir, entiendo cómo te sientes, entiendo cómo te estás pasando, estás frustrado, pero igual no puedo hacer esto porque tal motivo, ¿sí? Son cosas que no se hacen. Entonces, terminan precisamente obligándose a lo que pide el niño. Que quiero un bolso, me quiero comportar así, o me ataco a llorar porque es lo que necesito para llamar la atención. Entonces, para evitar que el niño todo el tiempo llorando, ¿sí? Entonces, accede, ¿sí? La mejor forma, digamos, de ayudarle a calmarse es precisamente hablar con él de frente a frente, sin permitir como que se desahogue en un momento, pero no accediendo al final, digamos, a lo que él está pidiendo porque en realidad no hicieron nada. Y ese es el importante que ha habido, el hecho de que si no, validar
es simplemente entonces acceder a lo que él quiere y no. No, obviamente, claro. Y como usted dice, al final del cabo, cuando crezca, incluso cuando empiece a interactuar con otros niños o adolescentes, va a tratar de tomar esa misma conducta que tiene con los papás y va a tener un problema porque es que, pues, como dicen actualmente, no van a copiar. Sí. Termina en problema y no va a saber ni copiar. Sí, porque no tiene el problema de estar rompiendo las normas, las leyes, y se mete en problemas con la policía. Exacto. Bien. Digamos, si tú dices que las conductas pues no se eliminan por completo, ¿verdad? Sí. Digamos, en el caso Tal del cual. niño hace la fatalidad. Luego ya la mamá la ignora todo eso, ¿verdad? No sé si lo que se crea más bien es una transformación de conducta, porque después finalmente algún capricho, de otra manera, el niño o el adolescente va a conseguir su objetivo por otra conducta. O sea, no es como mirar ahí Pero ¿cómo es transformación de conducta? la pataleta, pero ya después va a ser otra cosa para conseguir el objetivo. Pero El niño que rompió todo el estado porque no logró que dañó todo el apartamento porque lo consiguió llevar. lo nacional, no. Porque en el caso de que ustedes dan, si ya estamos hablando de un muchacho que tiene exactamente, que tiene realizando una conducta, pues ya la persona o el niño, el adolescente, ya no puede vivir sin eso, ¿no? Y hay que trabajarlo con un proceso de modificación de conducta, un proceso de aproximaciones sucesivas, un proceso de para cambiar eso. O sea, porque el niño o el muchacho o el adolescente lo que está haciendo es no control de impulsos. Y entonces, porque le quitaron esto, entonces cogió a la hermana patada o cogió a la mascota patada, pobrecita. Entonces, realmente eso es algo que no está manejando bien y claro, se mete en problemas más adelante. Pero eso es un proceso terapéutico en donde ya la persona tiene que, o los adultos responsables tienen que estar muy presentes en eso para que se modifique eso. Si no, esa persona va a terminar muy mal. Sí, Me da curiosidad porque hoy en día es muy fácil que un niño le falta respeto a la bueno, a la madre, a sus padres. Pero me da mucha curiosidad de saber si usted anteriormente, usted no le puede ni siquiera decir a mi mamá. sí, claro. O sea, usted sentía el manotazo y uno con el manotazo aprendía. No, en serio, lo que dijo, sí. Claro. Y que yo lo viví. Yo nunca tuve problemas psicológicos, ¿no? Porque yo sé que me va a morir con pues bueno, sí, pero yo realmente no lo hacía. Entonces, no, o sea, es que me da curiosidad de que a pesar de que tampoco estoy en contra del golpe. Aunque no lo sé, pero no estoy en contra del golpe, estoy en contra de los golpes. Pero entonces, o sea, pasa porque me da curiosidad de por qué cuando nosotros teníamos un golpe, nosotros aprendíamos y nos tocábamos, nos regalábamos, que pasaba vendiendo cosas que no nos estábamos se les enseñaron. Hoy en día no. Hoy en día no. Cristal, ¿no? La educación cristal. Hoy en día Antes no era una cuestión de autoritarismo. Yo soy la yo soy el adulto y porque soy el adulto tenga razón, no la tengo. Yo, pues yo, obviamente, soy una generación, nunca sufrí un golpe, pero yo respetaba a mi mamá,
porque era una persona, digamos, que en su crianza era novia, nunca para las chicas, y de la novia, no. O sea, le agradezco por eso, porque entendí y no necesito tocarme ningún punto para hacerme entender las cosas. Pero siento que ese respeto ya se lo gano porque ella me respetaba a mí y me hacía respetar a él. No necesitaba pegarme para hacer las cosas. Caso contrario, digamos, mi primo, que somos contemporáneos, mi tía se veía mucho con él. Entonces, ya llegó un punto en el que él ya no la respetaba a ella, porque o sea, sería y entonces ya él ya no la respetaba porque ya no tenía como esa autoridad de decir que no me entiendo. Yo me decía que no, no, sí, entonces ahí se perdía como el respeto. Siento que de todas formas ya el respeto es algo que uno gana, o sea, que uno construye, uno no puede entender, usted respete mi trabajo, que con usted, porque pues las cosas no, pues no son así. Entonces, no creería, creo que es más como un cambio sí, en general el respeto y no imponerlo porque yo soy mayor, entonces yo puedo hacer lo que quiera con ellos, porque ya, o sea, soy mayor y tengo la razón. Eso es lo que sucede ahora, porque digamos, yo tengo un sobrinito y él es así, o sea, él me dice, es que ¿cómo te voy a respetar si tú no me respetas a mí? O yo, ¿cómo voy a hacer eso si tú no lo haces? Yo como muy, o sea, es una cosa muy chiquita, es como, o sea, no sé por qué será, pero me hace más consciente, es como, es que si tú no lo haces, yo por qué lo voy a hacer, o sea, porque como es que no el papá, no, pero si es que usted, digamos, también sí, Siempre estaba sí, de pronto sea eso que cambió mucho la conducta de la medicación que tenemos en la actividad, digo yo no, porque así lo que pasa, yo casi yo estaba tomando todas las ambulancias, pero exacto, pero hoy en día cuando los dos padres siempre están trabajando y dejan como la educación a tercero, de pronto ahora que estoy escuchando a Paula, digo yo que sería como pero de todas maneras no porque pegado hay como tal Bueno, No sé, en la infancia de pronto funciona, porque lo que dice la compañera no era bien. Pero a medida que van creciendo, lo que hace es como que el niño toma, cuando está con el papá es uno, para que no le peguen, y luego va y hace otra cosa en la espalda. Entonces, digamos que ya empieza a cambiar porque ya también hay otra personalidad y porque se involucra con otras personas, o sea, ya en la sociedad también aprende otras cosas. Entonces pienso que no solo con golpes, a mí me pasó hace muy curioso porque también queda golpes. Y yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino. Y con él, pues yo pues, prácticamente lo ayudé a criar. Entonces, a veces cuando no me hacía caso, yo era, o sea, me daban ganas de pegarlo, como me enseñar a pero después tanto me da cuenta que menos me hacía caso, o sea, cada vez era peor mi nivel de agresividad y menor su cantidad de hijos. Entonces yo dije, después de que entré a la universidad, yo dije, algo estoy haciendo mal, hay que ver qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces empezamos como a establecer esas cosas, y bueno, yo sé, pero usted también. Entonces hay dame solamente yo hágame caso porque yo soy la vida, sino que ya me empezó a decir, no, si es que me siento mal por esto y esto. Es que yo también me siento triste, oiga, porque no entendemos que yo también me siento mal, ¿no? También tengo emociones, no solamente nosotros. Sí, entonces digamos, también va por ahí. ok, ¿algún comentario? Pues, Sí, dime. yo tengo dos hijos, uno de 13 años y una niña de 5 años. Sí. Los niños que no me faltan a respeto, ni a papá ni a mamá. Yo también fui criada como de mi compañera, más sin embargo decidí en un punto de mi vida no continuar con ese ciclo, ¿sí? Yo venía con demasiada agresividad, ¿sí? Yo tuve que ir a psicólogo por el tema de, bueno, por el mismo tema de no quería reflexionar la agresividad que tuvieron conmigo con mis hijos, pero también implantamos una como consenso, lo que decía la compañera Paula, sí, cosa de que no tuviéramos que ejercer sí, la fuerza, pero sí llegar a un consenso con los niños. Y no tengo el problema de que me faltan al respeto y no tengo el problema de que tengo que estar respetando para que me respete.
Y les digo lo mismo con los temas adultos. Sí, o sea, a mí me choca un niño igualado, ¿sí? Y siempre se lo he dicho a mis hijos. Un niño igualado, lo digo es que si un adulto le hizo algo, conteste de la misma forma o peor. Entonces yo le digo, si a usted no le gusta algo y usted me lo dice a mí, que yo soy adulta responsable y yo arreglo el problema. ¿Sí? Así soluciona el problema de que ellos no se igualen a si yo soy un adulto y respeten de eso, ¿no? Eso fue, es una opinión blanca muy bien. Y pues ya son 3 años que yo conocí, entonces me acuerdo. De hecho, todo eso que ustedes dicen, uno encuentra, pues precisamente todo ese tipo de interacciones sociales a nivel familiar, todas esas pautas de crianza como tan, digámoslo, funcionales o disfuncionales, ¿no? Madres solteras, con padrastros, con el hacinamiento, hay una cantidad de cosas que hacen de que realmente las relaciones y los comportamientos de los niños se están generando, pues, como todo ese tipo de agresión, desobediencia, rebeldía, o que son supremamente sumisos o complacientes o muy introvertidos, y eso es precisamente por todo eso que ustedes mencionan. Y fíjense que ahí estamos hablando precisamente de todo ese conductismo social, de cómo nosotros estamos interactuando bien, regular o mal. Algunos de nosotros nos han dado, algunas familias no se ha generado ese castigo. ¿Sí? Algunos somos supremamente exigentes. Hay algunos que somos supremamente complacientes, conformistas, autoritarios, ¿no? O sobreprotector. Entonces, de todo eso se encuentra uno en la sociedad. Y en la medida que nosotros estamos creciendo en ese tipo de relaciones sociales, porque la familia es un grupo social, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros tengamos esa serie de valores y que luego tenemos que empezar a cambiar, ¿sí? La gente dice, no, yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos como me lo hicieron a mí, ¿sí? Entonces, se equivocan tanto porque empiezan a ser demasiado permisivos, ¿sí? A los extremos, exactamente. O no entienden esa conducta porque si a mí me trataron mal, porque yo no, entonces los voy a hacer, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tenemos nosotros que trabajar? Pues el nosotros tenemos más experiencia, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es emplear una serie de estrategias de enseñanza pedagógica, salud, para poder manejar el comportamiento de los muchachos, no que ellos nos manejen a nosotros, ¿sí? Y en ese sentido podemos estar evitando ese tipo de problemas de pandillismo, de consumo de droga, de violencia, bueno, tantas suicidios, ¿sí? Porque todo eso lleva a que la tensión que se genera en ese contexto primario familiar genere esas conductas tan inadecuadas. Y la sociedad se encarga precisamente de reforzar todo eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, un capítulo de Los Simpsons. Los Simpsons es algo supremamente inadecuado, me parece a mí, pero pues hay un capítulo, ustedes saben que Bart Simpson era pues, en las caricaturas muy débil, ¿sí? Hay un capítulo en donde eso yo no fui. Exactamente. Entonces, todo lo que hacía que la conducta de agresividad, de rebeldía, de ser así como tan inadecuado, se incrementaron precisamente que todo el mundo le aplaudía absolutamente. Entonces, esa conducta se empezó a incrementar. Esa es la ley del efecto, ¿sí? Toda esa conducta se empezó a incrementar, ¿sí? Y llegó un punto en donde ya
la gente parecía muy harto no hacer sus pilates, entonces ya dejó de pararle bueno, pues no prestarle atención, entonces empezó a descender la conducta de él. Él decía, que la gente lo ignoraba, la gente ya no se reía. ¿Sí? Entonces, esa conducta empezó a disminuir y lógicamente llegaba a niveles cercanos a cero. Porque cuando esa conducta se va para otra ciudad, ¿sí? Seguramente lo van a volver a ver como el niño chacho, ¿no? Como el niño interesante, importante, entonces vuelve sin incrementa. Por eso digo yo que una conducta jamás es tímida. ¿Ves? Entonces, esto tiene que ver con esas interacciones sociales y lo hablamos de una temprana hasta esa etapa adolescente. ¿Sí? Para confirmar lo que acabamos de mencionar, permítanme, miramos esto, por favor. Este, que tiene que ver muchísimo con esa aprendizaje por observación. Miren esto, por favor. Para la escuela, le dices a la maestra que el papá y mamá la beneficencia la hacen por cuenta, ya lo sabes. Comprendido, sí que se escucha. Pues nunca es necesario decir que sí, recuerda los que bueno, porque con uno te adelantas, con lo que sí te ahorcas. Qué pobres, los pobres no existen. No sabes que ahora los mendigos están llenos de millones. Sabes que cuando muere el pobre encuentran un millón lleno de billetes de 1000, con un refresco de billetes en vez de lata. Puede suceder que si los coman los ratos de allí, entonces no queda más que un bonito puñado de serrín. Ya sabes, con los dientes y los ratones hacen ñam. ¿Te has lavado los dientecitos? Enséñamelos. Un besito. Pero págate. ¿Buena? ¿Eres bacana? ¿Tienes otra? ¿Ah? Vale. 2 capuchinos y 2 pastas. 2 capuchinos y 2 pastas. 200. Está preciosa. Pero papá, tengo comido 6. ¿A ti qué te importa si todos hemos pagado 2? Es necesario usted una vida. Recuerda algo, pinga, está claro. Vamos. Abre el bolsillo. Mira cuántos azucarillos ha cogido papá para ti. Pues ya sí. Escucha, Pablito, tú eres el buen hombre, que gente ya está sí, pero no lo eres. Ahora te diré una cosa, el mundo es redondo y quien no se familia va al fondo. ¿Has comprendido? ¿Has comprendido bien? Recuérdalo. Espera, que paso yo. Importa si hay dirección, proximidad, es igual que todo. Pues entonces, nosotros tenemos que llegar a la escuela ahora. Hasta Pablito, contestaré a ese desgraciado. Ahí. Si tienes el almuerzo, no lo pongas en los cuadernos porque se manchan, ¿eh? Y no se lo des a los compañeros. ¿Comprendido? Cómetelo tú solo. Compañero. Para la maestra, ¿eh? A propósito, no es la para tu maestrita, ¿eh? La verdad es que es la maestra o el piano. Te pongas con la... Vamos, alégrate. Pues sí, papá. Chao. Mi hijo se está volviendo un verdadero sinvergüenza. Yo todavía con Luisa, una amiga de mi que no está nada mal. Estaba sentada en la butaca y ¿sabes lo que le dijo el niño? Oye, perdona. ¿Has comprendido? 7 años que no es nada más. Mejor que sea así que tonto, ¿no? Ah, sí. ¿Y el tuyo? ¿El tuyo cómo va? Bastante sinvergüenza también. Quizá un poco tímido, debe ser herencia de su madre. Pero yo le voy enseñando y se va haciendo, sí. Ya me soy Juliano un puñetazo en un ojo. Pues tú debías haberle dado una patada. Recuerda, quien da primero da 2 veces. En la vida hay que hacer siempre lo posible para no perder. ¿A ti te gusta perder? Entonces pega. Y recuerda el problema. Ese no, mejor un buen proceso que un buen funeral. Anda, cómete la pera. Va, cómete la pera.
Querido, ¿quieres probar una nueva marca que he comprado en el supermercado? Por ejemplo, Pablito, ¿quieres café? No. Tómatelo, te sentará bien. Reconforta, excita, ¿sabes? Parece un muerto este chico, toda la vida será un desgraciado. Mira que jodan, ¿qué podemos hacer ahora para entrar ahí? Calla, ya verás qué clase de trucos es capaz de usar tu papá. Aprende, Pablito. ¿Qué te parece? Va, sígueme. Así que, Bueno, estoy un mutilado en la guerra. ¿Por qué tengo la fiesta y la chicos, vosotros podéis caminar bien. Y vale, el niño no sabe por qué no llega bien. pero mutilados como usted no queríamos. Mundo redondo, quien no se sabía. Bravo, muchacho, entra que te divertirá. Son manifiestos electorales. Por eso que ganan se llaman diputados y van al parlamento. Pero ahora se los llaman diputados y participados. ¿Y qué se llaman? Sí, tú ríete, no es para reír, es más bien para llorar. Tienes más cuento porque sabes lo que tendrían que pensar en los intereses públicos piensan solo en que por desgracia existe esa tendencia, esa tendencia a mala fe. Por eso, si uno quiere ir bien por la vida, no es no fiarse nunca de ti de nadie, ¿comprendes? Ni siquiera de tu padre. No, de papá, sí, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no adelantan? ¡Vamos! Vamos, 15 veces para la pone la cabecita y tiro de Pablito, no sé, un poquito, no sé, para cuál es. Asesina a su padre después de robar. La víctima. El niño lo robó. Bueno, opiniones. Señor. Creo que en el contexto de la psicología social, esos comportamientos se refuerzan sí desde la casa, pero uno empieza a ver esos mismos comportamientos en otras personas. Creo que para el niño es un descubrimiento cuando empieza a ver que el papá procede de una manera un poco ortodoxa, en donde él hace las cuentas de que se comieron 6 cosas de algo y él quiere pagar 2. Pues el niño tal vez no descubre como tal la intencionalidad, sino que la equivocación de que eran 6, pero ya pagar 2, y el papá se encarga de dar la connotación de alguna manera No, de todas las maneras quería sí, que exactamente. se notara de que estaba haciendo eso. Y pues este niño no tiene otra opción que De acuerdo. crecer viendo ese referente, porque él es la autoridad para él, ¿sí? Y pues esta autoridad precisamente no está ocupando el rol que debería ocupar, que es ser crecer, no por el contrario, utilizando la autoridad para sus arbitrariedades, para sus fines personales. Sí. Que ya hay una tergiversación de la autoridad que tiene que ver con incluso lo que hablábamos nosotros ahora, en donde estos comportamientos de los ejemplos que dábamos, yo creo que se dan porque hay una tergiversación de la autoridad y hemos vivido, ¿sí?, autoridades en nuestras propias casas absolutamente inadecuadas, ¿sí?, improcedentes, en donde pensamos que es la autoridad y nos conseguimos jefes maltratadores y nos conseguimos esposos y esposas más o menos similares y no salimos de ese ciclo, pero es normal, que lo hemos normalizado. ¿Sí? Creo que es fundamental encontrar una autoridad, y creo que pues el ambiente universitario nos acerca mucho a eso, encontrar una universidad, encontrar una autoridad que eduque, ¿sí?, una figura de autoridad que eduque y nos confronte con ese concepto de autoridad que tenemos por dentro, que es al que le tenemos miedo. Como decía ahorita Jessica, pues hay una reflexión importante y es que no quiero seguir ejerciendo ese rol de cómo me Castigado, sí. creyendo que la autoridad castiga, ¿sí?, y premia. Bien, ok.
Señor. Y yo solo quería hacer un apunte sobre una frase que dijo mi papá: no confíes en nadie, ni siquiera en tu papá. Mentira, yo sí, pero pues igual desde el primer momento que se lo dijo, inevitablemente eso queda en la mente de él, simplemente que el pelado se le adelantó al papá. Sí, Yo lo veo desde ese aspecto. no, imagínense ustedes de que, pues ahí en esta cinta, lo que muestra es que el papá para él es un héroe, ¿sí? Y todo lo está, digamos, lo está viendo y lo está moviendo como que eso está perfecto. Si lo hace el padre y a él le conviene, entonces está perfecto. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de este pequeño genera toda esa serie de conductas que seguramente cuando ya pasaron los 10 años empezó a salir de los manos del papá? ¿Con qué autoridad moral va a exigir después del papá si ya le enseñaron una gran cantidad de mañas cosas totalmente deshonestas, ¿no? Entonces ahí ya perdimos el control de absolutamente todo. Eso genera que nuestra sociedad pues realmente esté totalmente distorsionada y que pensemos, como lo dice con su nombre, Andrés, Andrés, que pensemos de que esa es la mejor manera con el autoritarismo y con la maña, con la mentira, encontrar las soluciones a nuestros problemas, ¿no? Pero encontrando, Él siempre sabía que era niño, pero siempre se trataba como que era otro adulto y le decía todas las mañas y él no se dio más cuenta más adelante que todo esto iba a ser en contra de él. ¿qué vas encontrando? ¿No? Y de niñas de 3, 4 años haciendo bailes de perreo y no sé qué, y el adulto le aplaude, y la maravilla, y eso es súper. Cuando llegan a la adolescencia, pues ya no se mueven así, pues lo que está haciendo con su vida, las niñas se dedican a otras cosas, y pues no tan debidas, y es porque desde chico, o sea, esa parte porque ese profesional que vino es así. Y hoy en día se está viendo a muchos niños. Exactamente. Todo eso es aprendizaje, todo eso es interacción social, todo eso es refuerzo, todo eso es consecuencia. Fíjense, Quisiera decir que eso, digamos, eso después del video se pues refuerza un poco lo que les había dicho antes, que nuestras acciones actúan o influyen las acciones de otros. Lo que yo hago sí o sí va a afectar al otro porque es una cadena de lo que yo hago, lo hace mi hijo, lo va a hacer este, lo va a hacer este, lo va a hacer este. Entonces todo tiene que ser muy claro, digamos, con ese comportamiento porque sí es una cadena de repetición que los demás van a seguir realizando. ya te la conocí. Estamos haciendo el video en la parte donde está el compañero de trabajo diciendo que su hijo es pícaro y el otro dice cierto también porque era estar escondido. Entonces, digamos, en esa época salió un poco más el tema de que ser hombre era eso. Entonces, también aquí se compartía con esa cultura de qué debían hacer para realmente pues, ser activos. También, digamos, lo pienso por el ámbito de que hay papás, digamos, que golpean a la mujer, ¿no? Y el salir de estados urbanos. Muchas veces salen de ahí ya a formar su propio hogar y pues también así mismo golpean a las mujeres. Eso es como el experimento que hizo Bandura del muñeco, que digamos de lo que observaban de las mujeres que iban los que los van a imitar. Y pues los que no, simplemente los veían aislados, sino que no sentían como el impulso de golpearlos. Veo que eso pasaría como en el Transmilenio. Entonces, al principio no eran tanto los que se colaban, pero cada vez fue algo más común, era más un barrio que otros lo hacían. Entonces, casi una tendencia ya que no se cuelan un poco, se está pagando el pasado. ¿Vas a comentar algo, Adriana? Sí. Tampoco yo vi en el video, entonces me imagino que cuando yo lo así, que la conducta de una persona entonces es manipular. Porque lo digo, pues, obviamente, como dice que con la experiencia, y entonces ahí donde se corta la personalidad y el criterio de una persona, porque yo sé que no son todos donde vivieron, por ejemplo, como dice la compañera, un hogar donde la mamá fue maltratada
y sus hermanos, por decirlo ahí. Por ejemplo, así, siempre ha sido así, pero él no repite porque no quiere. Lo que estudia su mamá, lo sufra ya tu familia, su esposa, bueno, sus hijos. Entonces, pienso yo que ahí sería como una conducta manipulable porque, o sea, por carácter, porque se supone que uno como Sí, tiene que ver mucho con el carácter con respecto a qué tanto yo soy capaz de hacerme respetar. ¿Qué tal yo soy capaz de hacer valer mis ideas? Entonces, estamos hablando de un carácter. Si yo crezco en una familia seguramente castigadora o seguramente complaciente, entonces mi carácter y rasgos de mi personalidad van a estar muy ligados a eso, van a estar muy ligados a cómo entonces yo termino comportándome de esa manera más adelante. ¿Por qué? Pues porque es algo que se me generó en mi primera infancia. Entonces, ese carácter me va a formar a mí como una persona supremamente temerosa, en donde pierde un poco su autoconcepto, su autoestima está alterada, pierde su autoconfianza. Entonces, si eso fue reforzado en la infancia, pues mi carácter va a estar como que yo soy una persona que no dice absolutamente nada, ¿no? Simplemente me mantengo de esa manera, porque así me enseñaron, ¿no? Eso tiene que tocar en el nivel más alto, ¿cierto? Y la gente puede tomar dos decisiones, o cambiar o continuar con el mismo legado, ¿no? Pero entonces, ese tipo de opciones, a veces las personas no tienen dentro de ese carácter una gran capacidad para modificar eso y la mejor salida es el suicidio, porque ya no tienen herramientas conductuales para poder generar esos cambios. ¿Sí? Y en general, protección del ser humano, que diga, no, es que no es el camino, que no tenemos que eso, no lo quiere, que no es por esta línea. Hay una unidad. Digamos que en una etapa adulta joven, la persona puede empezar a tener un poco más de criterio, un poco más de decisión, ¿sí? E irse como generando como una característica mucho más individual, un poco más de mirar sus propios comportamientos, de mirar cuáles son sus consecuencias y evaluar lo que le pasa a las demás personas que siguen en esa misma línea y con los nuevos comportamientos, cómo me va. ¿Sí? Y ahí voy adquiriendo un poco más de seguridad. Estamos hablando de unos 20, 22 años, por eso te digo, de una etapa adulto joven, en donde yo me pongo en la tarea de generar realmente un cambio significativo en todo lo que es mi contexto. Pero es un trabajo individual, un trabajo de autoconstrucción, inclusive. Señorita. realidad, pues me acuerdo como el tema del caso de Rafael Noguera. Que pues, o sea, yo creo que le pasó lo mismo, ¿no? Porque digamos, esas personas que, o sea, sí, pueden que lo tengan todo y nada, porque digamos, o sea, económicamente puede tener una estabilidad, pero digamos, no, de pronto yo dando, no sé, dando una, como evaluando, observando la situación de él, de pronto creció con la nana y no con la mamá, y eran los papás siempre trabajando bastante, llegando tarde, de pronto el papá con una conducta inapropiada con la mamá y todas estas cosas que, como dice el título del video, de aprendizaje por observación, en algún momento tuvo que ver su familia, o no verlo, sino de pronto experimentarlo por la falta, no vi, o sea, no, de pronto mi papá no fueron como así como tan evasivos, no de pronto vi algunas conductas tan complejas con lo que fue como en algún momento hacerlo, pero sí de pronto su mundo hizo parte de la faceta de personalidad. Emocional, sí. Y eso trayéndolo a la psicología social afecta de manera
Primero lo que hizo. Porque eso genera, pues, digamos, un impacto, o sea, traspasa el derecho de la otra persona. Pero, claro, Y yo, digamos, o sea, a mí me impactó demasiado esa noticia porque como este hombre le aplica aceite a esta niña en todo el cuerpo y la ataca de una manera, la mordaza, una cosa así que me dice como Dios mío. Entonces, yo digo que es también una invitación para los que somos papás, que estemos atentos, que la psicología es muy hermosa, muy preciosa para las demás personas, pero también que nos pueden llegar a tocar a la casa algún tipo de situación complicada y que nosotros estamos a tiempo, digamos, de poder modificar algún tipo de conducta que no es la adecuada y si estamos reforzando mal esto sí. Entonces, es muy confrontante porque pues a mí también me cascaban y me daban miedo. Y yo con Juan, yo no soy así, o sea, yo a pesar de ¿cuál es tu esposo? Juan es mi hijo. Ya, entonces yo me pongo a pensar y digo, o sea, hasta qué punto es bueno darle todo y hasta qué punto es bueno decir no se puede. Y no decir no tengo, o sea, no tengo plata, porque a veces uno dice, ay, no tengo plata, pero sí tienes plata. No, o sea, a veces es bueno decir no, o sea, no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. Entonces, lo he aprendido a hacer porque la verdad yo vengo pues de una, o sea, digo, una crianza muy dura, de una madre soltera, de perder con sola, asumir los roles de ser mamá y papá, la ausencia de mi padre. Entonces, digamos que el querer quitar ese patrón, dejar de ser como mi mamá y empezar a querer ser como yo tengo que, o sea, ser de una manera correcta, es algo que me ha enseñado a través de las, y digamos, de las situaciones difíciles para poder desencajarme de no ser como era mi mamá y poder ser como se debe ser. Y yo sí lo he logrado y creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con el respeto de la crianza, no sé cómo se dice bien ahorita técnicamente, pero es como el hecho de no pegarle y darle duro, porque mi mamá me da durísimo. Y a mí eso me generó pues muchísimas cosas que hoy en día yo siempre que pues están ahorita afectadas, o sea, se ven pues afectadas. Entonces, cuando me dan ganas de coger a mi hijo, y mejor dicho, entonces trato de respirar profundo, de calmarme y ustedes se podrían que un niño chiquito de 3 años que no es y pues bueno, pero este video es muy confrontante porque a veces yo, Juan, le doy todo, Juan, todo, quiero mi amor, un juguete, tan, porque yo trabajo y vivo en función de él. Entonces, de pronto digo, como no quiero darle todo, pero a veces no digo, bueno, darle todo a él. Y creo que me da cuenta que cuando le doy todo, empiezo a hacer pataletas, entonces ahí ya empezó a bajar y Sí, también. Listo, gracias. Pero, Ahí frente al tema hay un estudio muy interesante del Instituto Tavistock, que es un instituto que está en Gran Bretaña y se dedica a las problemáticas contemporáneas en cuanto a problemas sociales. ¿Sí? De hecho, muchos de los mandatarios a nivel mundial se van a formar y hay un estudio interesante que escogieron a 2 hijos de una familia rica, 2 hijos de una familia pobre, una familia el trato medio, por decirlo de alguna manera, realmente pero por traerlo a esta realidad. Y en muchos de los hogares había un chico en un hogar adinerado que subía con la vida y salía adelante y el otro con el hermano. Un eterno vago en la casa de la mamá a los 40 años todavía. ¿Sí? Y no hacía un carajo en vivía el estatus de la familia. Y en las familias menos adineradas pasaba más o menos lo mismo. Uno se volvió el otro más o menos quería salir adelante y toda la cosa. Y la conclusión para no hablar del tema es que encuentran que estos chicos que encontraron un rumbo, independientemente de la condición económica y sociocultural, tenían algo en común y era que llegaron a admirar a alguien. Llegaron a tener un referente que los sacaba de la realidad, digamos, de la realidad lingüística que los encerraba con sus propios.
¿sí? Y les mostraron otro, Pero esa referencia eran positivos o negativos. porque eran teléfonos, Ah, pero ok. los que lograron ayudarles a trascender su lenguaje, sus aspiraciones en una cantidad. Entonces creo que el que los chicos encuentren a alguien que admiren profundamente les ayuda a construir dentro de sí esa personalidad de la que estábamos Sí. hablando, que a los 20 y pico de años uno busca referentes, porque en el barrio uno no los encontró, estaba, había un que decía un platillo que gastaba todo el mundo, que era mi madre, que se hacía- No, entonces encontré finalmente una persona que fue un referente para mí. Pero es fundamental la Sí. Entonces, mi pregunta es, nosotros, hay dos cosas que, para que terminemos el canal, o sea, hay dos cosas muy importantes que digamos, como dejar como claro, y es el aprendizaje social, ¿sí? Y Damura nos explica ese tema del humanismo como tal. Y hay algo dentro de ese que está muy enraizado en la resiliencia, ¿no? Sabemos que es la resiliencia, ¿no? En algún momento, ¿cierto? Pero ya vamos a centrarnos en eso. Mi pregunta es, si nosotros estamos viendo películas constantemente de cómo roban, de cómo atracan, de cómo violan, de cómo hacen la mañana, entonces toda esta información nos estaría haciendo a nosotros asesinos en potencia, ladrones en potencia, ¿sí? Violadores en potencia, ¿sí? Porque es lo que nos está mostrando estos medios. ¿Ve? ¿Será que así es? En algunos casos podría decir que si digamos esos temas en Estados Unidos de los chicos que ven videojuegos todo el día y están con armas, eso simplemente van a poner un arma y van a después le matan a las personas que están con armas. Sí, una gran pues, Claro que si nunca lo tiene un chico ahorita que sabe para que digamos que se sienta una MP40 o una AK-47. Pero no solo sirve que el juego te enseñe eso, porque hay muchas personas, yo conozco algunos que tienen armas más fácil por una. Porque ellos eran chicos que eran bullying, y allá el bullying es muy fuerte, mucho estado, de hecho, Y la accesibilidad. Para mí era pan, yo tengo el padrón en su gigante, pues tengo que votar en mi entorno, en la forma en la que se habla, ahora. Exactamente con esto. O sea, pareciera entonces que fuera cierto que la televisión y todo este mundo nos hace como esos agresivos en potencia. Pero algo también nos dice, no, eso no puede ser así, eso no es cierto. Porque el aprendizaje por observación tiene cuatro aspectos importantes: atención, retención, motivación motora y retención. Atención, retención, motivación y reproducción motora. ¿Sí? Esos son los cuatro aspectos importantes del aprendizaje por observación. ¿Sí? Entonces, para que se dé todo eso que ustedes mencionaron, se tiene que decir, o sea, yo a quién le presto atención, a un referente que llame la atención a mí, que sea un modelo de conducta para mí, que para mí sea importante esa persona, que sea vital. Entonces, esa persona puede ser honesta o deshonesta, agresiva o no agresiva, ¿sí? Pero estoy siendo impactado por el positivo negativamente, entonces le presto la atención, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos esa atención, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Retenemos todo lo que hizo tal persona en tal momento y miramos
ahí entra el aprendizaje. Ahí digamos nosotros cómo le fue a esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, David lo que hace para conquistar a una chica es llevarle una tarjeta, un ramo de rosas y una chocolatina. Entonces, cuando ella está en la salud de una manera cordial, atenta, muy caballerosa, pues entonces la chica se dirige a sus pies. ¿No? ¿Por qué? Porque recibe a la mujer, a la señorita que quiere conquistar. ¿Sí? Quiere decir ese comportamiento que yo no estoy observando de esta manera. Yo veo que la chica se la y la puede ver una chica. Entonces, presté atención, retuve que son de motivación, pero no voy a hacer nada. Lo voy a introducir más adelante, en el momento que para mí no considere que va a ser importante. ¿Sí? Entonces, él consiguió los objetivos. Si David va a hacerlo, va a conquistar a la chica y se la acerca a la chica y le dice, que está muy buena, yo quiero besarla, pero usted entonces, yo desde la observando que esta chica que se sabe entender, le pegó que cachetada y nos vamos al carajo. ¿Sí? Entonces, yo eso es porque los fracasos de vida, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros, todo ese mensaje con observaciones cerrado en esos 4 aspectos, pero determina nosotros que nosotros tenemos la capacidad para que ustedes, espero, las señoritas que están rompiendo con la tradición de la agresión, de que no lo hagamos de esa manera, hagámoslo de otra manera, porque realmente funciona. Entonces, ese aprendizaje por observación nos dice que esto que vimos nosotros en el mundo, así se maneja, por observación, con resultados, con consecuencias. Y miremos esto que ya, para terminar, repito que esto es la teclado. Ya para terminar, mírenme. Ahora, falta algo, pero es de la música. Don't know how to talk to you, just know how to stay. Claro, los niños hacen lo que ven, ¿no? Si los niños ven cordialidad, amabilidad, respeto hacia la mujer, pues así se deben comportar. Pero si los niños ven lo que están haciendo sus papás de comer a la esposa, a los animalitos, a patadas, pues eso es lo que aprenden, ¿no? Y el término de resiliencia, ¿ustedes se acuerdan de la película En busca de la felicidad? Ustedes saben que Chris Gardner, bueno, el protagonista de esa película no es Will Smith, ¿cierto? Pero Chris Gardner estuvo en el rodaje de esa película orientando a Will Smith con respecto a todo lo que él dijo. Chris Gardner fue un muchacho, la historia de vida de él fue supremamente dura, supremamente dura. Él en la infancia lo maltrataron, lo violaron, ¿cierto? Los padres igual se separaron y él entonces creció con toda esa situación. Y aún en su vida adulta, cuando él se casó, pues la esposa también lo abandonó, la esposa también le fue infiel.
y él se quedó con el niño. Y miren todo lo que pasó en la película, en donde realmente tuvo que dormir en un baño, en un centro comercial, dormir en un parque, creo que también le pasó. Entonces todo eso le generó a él una serie de experiencias, pero se dice en el humanismo, de hecho, Abraham, que es el padre más representativo de la corriente humanista, dice que el hombre tiene la capacidad de reescribir, que el hombre tiene la capacidad de hacer las cosas, que si yo vivo esto, me voy a tratar de modificar. O sea, yo soy el que decido cómo a sacar adelante a mi familia, cómo voy a sacar adelante mi vida, y eso lo voy a hacer. Pero lo que hizo entonces es darme, ¿no? Ese reescribir, y utilizó muchísimo el concepto de la resiliencia, y miren que hoy es un motivador impresionante, que es invitado a una gran cantidad de países para hablar de sus experiencias y cómo logra entonces ese tema de la motivación y sacar adelante después de haber vivido muchas cosas trágicas en su vida, ¿no? Bien, nos veremos el lunes, señoritas, caballeros. Acuérdense que el parcial lo tenemos de ayer en 8 días.